El caso que cambió mi vida como agente de policía empezó cuando me informaron de una situación peligrosa, una mujer con un intruso armado en su casa. Sin perder un segundo, mi equipo y yo nos dirigimos hacia la escena del incidente, con las emociones a flor de piel. Al llegar, la puerta principal estaba abierta, lo que aumentó nuestra preocupación por la seguridad de la mujer. Con precaución, registramos cada habitación de la casa, rezando por encontrarla viva y sana. Nuestras esperanzas se esfumaron cuando subimos las escaleras y la encontramos sin vida, con poco tiempo de haber fallecido. Verla allí, vulnerable y sin vida, marcó profundamente a todos nosotros. La imagen permanecerá grabada en mi memoria para siempre. Preparamos la escena del crimen y llamamos al equipo forense para que recopilara evidencias. Fue entonces cuando las cosas empezaron a complicarse. Las huellas encontradas en el cuerpo de la mujer pertenecían a mi hermano, convirtiéndolo en el principal sospechoso. Mi mundo se vino abajo en ese momento, y la noche terminé ahogando mis penas en un intento de comprender lo incomprensible. Para entender mejor la situación, es necesario aclarar algunos detalles sobre mi hermano mayor. Hacía años, él y la víctima habían mantenido una relación sentimental. El equipo de investigación creyó que aquel vínculo podría haber sido el motivo del crimen, pero era difícil creer que mi propio hermano pudiera haber sido capaz de algo así. Desde nuestra infancia, mi hermano Adam siempre tuvo la capacidad de cautivar a todos a su alrededor. Como el niño de oro de la familia, sus encantos hacían que nuestros padres no pudieran ver más que bondad en sus acciones. Incluso en el patio de recreo, donde era el más alto y destacado, sabía utilizar su influencia para beneficio propio. Siempre se mantenía a distancia, evitando ensuciarse las manos directamente. En cambio, manipulaba a otros niños para que realizaran sus tareas. Recuerdo una ocasión cuando teníamos unos 8 o 9 años en la que Adam codiciaba un nuevo y atractivo juguete que un compañero había llevado al colegio. Se trataba de un coche teledirigido que era el centro de todas las conversaciones. En lugar de arriesgarse a tomarlo él mismo, conspiró con un par de niños más pequeños y los convenció para que se lo robaran durante el recreo. Les prometió que si lo hacían sin que lo viera, se aseguraría de que pudieran jugar con él más tarde. Los niños, obedientes y confiados, cumplieron con lo pactado. Adam observó desde la distancia cómo se llevaban el preciado juguete. Cuando el niño propietario se dio cuenta de su desaparición, su angustia fue evidente. Adam, sin embargo, fingió no tener nada que ver con el incidente e incluso se ofreció a ayudar en la búsqueda del coche desaparecido. Su habilidad para actuar le permitió acercarse al niño afligido y consolarlo con palabras tranquilizadoras. No te preocupes, lo encontraremos, te ayudaré a buscar. Aquella noche, el mismo patrón se repitió en casa. A nuestros padres les había desaparecido algo de valor, pero esta vez no se trataba de un juguete sino de un billete de $50 que faltaba en la cartera de papá. Lejos de mostrarse nervioso o culpable, Adam fue el primero en ofrecerse a ayudar a buscar el dinero. Con una actuación convincente, registró la casa entera, revisando entre los cojines y debajo de los muebles, mientras nuestros padres lo observaban con orgullo y apreciación. Mi familia siempre valoró la ayuda de Adam y le agradecían sinceramente por ser tan atento. Jamás sospecharon que había sido él quien se había llevado el dinero. Cada vez que no lo encontraban, le agradecían por sus esfuerzos y le daban otro billete de $20 como recompensa. Parecía que Adam tenía todo bajo control, y nuestros padres no podían ver lo mal que estaba actuando, cosa que él sabía perfectamente y de la que se aprovechaba constantemente. Con el paso del tiempo, su encanto fue creciendo, pero también lo hizo su osadía. Cuando se convirtió en adolescente, ya no se preocupaba tanto por ocultar sus verdaderas intenciones. Empezó a juntarse con gente de mala influencia. Se saltaban las clases, fumaban detrás del gimnasio y buscaban problemas solo por diversión. Recuerdo una ocasión, cuando tenía alrededor de 18 años. Él y sus amigos decidieron irrumpir en la escuela después del horario de clases. No tenían ningún plan ni razón específica para ello. Simplemente querían ver hasta dónde podían llegar sin ser descubiertos. Rompieron una ventana, saquearon unas cuantas aulas y pintaron grafitis en las paredes. Naturalmente, los atraparon, ya que el colegio tenía cámaras de seguridad, y la policía llamó a nuestra casa enseguida. Nunca olvidaré la expresión de nuestros padres cuando se enteraron de lo sucedido. Estaban conmocionados, pero no enojados. Parecía que lo que más les molestaba era la idea de que su buen hijo pudiera ser acusado de algo así. Cuando la policía se marchó, Adam simplemente encogió los hombros, como si no fuera gran cosa.
Nuestros padres ni siquiera le regañaron. En su lugar, se sentaron a hablar con él con la misma actitud amable y suplicante que siempre adoptaban. Le pidieron que se portara mejor, y eso fue todo. No hubo castigos, ni siquiera una sola palabra severa. Siempre era la misma historia. Adam asentía con la cabeza, prometía mejorar y, la noche siguiente, salía por la puerta para reunirse de nuevo con el mismo grupo y cometer las mismas tonterías. Parecía como si estuviera probando constantemente hasta qué punto podía llegar, y cada vez que nuestros padres lo dejaban marchar, él se iba un poco más allá. Pero ahora, los hechos se aceleraron y las pruebas comenzaron a aparecer. Los técnicos forenses encontraron huellas en la ropa de la mujer y coincidían con las de Adam. Sabía que tenía que hablar con él y averiguar qué estaba pasando realmente. Cuando intenté llamar al teléfono de Adam, no obtuve respuesta. El pánico se apoderó de mí. Durante un instante, me invadió la creencia de que su relación con los muertos pudiera ser real. Sin embargo, rápidamente me deshice de esa idea y corrí hacia su casa, esperando encontrar una explicación razonable. Al llegar, el lugar estaba completamente revuelto, como si hubiera empacado sus pertenencias y se hubiera ido apresuradamente. La ropa estaba por todas partes, los cajones abiertos y la caja fuerte vacía. Todo indicaba que estaba huyendo. El departamento de policía lanzó una persecución a gran escala para encontrarlo. Su foto apareció en todos los canales de noticias, y todos los agentes de la ciudad buscaban a Adam. Yo me encontraba atrapado entre mi deber como policía y mi lealtad como hermano. No podía aceptar la posibilidad de que Adam fuera capaz de asesinar a alguien, a pesar de la evidencia que me miraba directamente a la cara. Transcurrieron varios días sin ningún rastro de su paradero. Apenas dormía ni comía, sintiéndome completamente abrumado por la situación. Pero luego, recibimos una llamada que nos dio una pizca de esperanza. El gerente de un motel en las afueras de la ciudad había llamado para informar que alguien parecido a Adam se había registrado usando un nombre falso. Llegué al motel en cuestión de minutos, con el corazón latiendo a toda velocidad. Durante todo el camino, no pude evitar preguntarme si mi hermano era realmente capaz de llevar a cabo un asesinato. La situación era difícil de creer. Rodearon el motel y recuerdo que, a pesar de las circunstancias, rezaba para que no fuera yo quien tuviera que esposar a mi propio hermano. El trabajo se llevó a cabo con sumo cuidado, sin dejar espacio para que pudiera escapar. Cuando llamamos a la puerta y le pedí que saliera con las manos en alto, hubo una larga pausa. Finalmente, la puerta se abrió lentamente y Adam apareció. Su aspecto era desolador, estaba despeinado, pálido y con ojeras, como si llevara días sin dormir. Sin embargo, lo que más me afectó fue la mirada en sus ojos, suplicándome que lo creyera. Me miró directamente a los ojos y proclamó su inocencia, jurándome que alguien lo había incriminado. Quería creerle con todas mis fuerzas. El destino jugó una cruel broma al dejar que yo fuera el encargado de esposar a mi hermano y llevarlo al vehículo de la policía. El dolor que sentí en ese momento fue indescriptible. Una vez detenido a Adam, comenzó el interrogatorio. Viendo desde detrás del cristal, me resultó imposible mantener mis sentimientos alejados de mis deberes como policía. Adam proclamó su inocencia ante los detectives y sostuvo que alguien lo había enmarcado. Lloró, suplicó y trató de convencer a todos de que él era la víctima en todo esto. Al ver a mi hermano Adam desesperado por defender su inocencia, intentando apelar a la policía y a mí, sentí una sensación de conflicto profundo. Él me miró a los ojos y proclamó que yo lo conocía lo suficiente como para saber que jamás sería capaz de cometer semejante crimen. Trató de convencer a los detectives de que nuestra relación de hermanos era la prueba de su inocencia. Me suplicó directamente que lo ayudara, y cada fibra de mi ser quería creerle. Sin embargo, las pruebas que lo incriminaban eran demasiadas, sus huellas dactilares en el arma, una cronología perfectamente sincronizada con los hechos y su historia con la víctima, la cual descubrimos luego de investigar sus redes sociales. Todo apuntaba hacia él, y no había ningún otro sospechoso. Pese a ello, no podía dejar de considerar la posibilidad de que fuera inocente, pues se trataba de mi propio hermano. Me sumergí completamente en la investigación, revisando cada pieza de evidencia y entrevistando a todos aquellos que pudieran haber visto o escuchado algo. Estaba desesperado por encontrar cualquier cosa que pudiera demostrar su inocencia. Una noche, mientras me hallaba en la comisaría casi vacía, decidí revisar nuevamente las fotografías de la escena del crimen. Fue entonces cuando noté una pequeña y tenue mancha en el marco de la puerta trasera en una de las imágenes. Al hacer zoom,
Sentí que mi corazón se encogía. Se trataba de una huella dactilar ligeramente borrosa, como si alguien hubiera agarrado la puerta con rapidez. Inmediatamente comparé la huella con las de mi hermano en el informe forense. Para mi consternación, coincidían perfectamente. La mujer rara vez usaba la puerta trasera, y sin embargo, mi hermano había estado allí, posiblemente intentando escapar sin ser notado. Al observar con mayor detenimiento la fotografía, noté algo más en el suelo, justo debajo de la huella. Era un objeto brillante que no había notado antes. Los técnicos mejoraron la imagen y pudimos identificar el objeto. Se trataba del collar de la mujer. Yacía en el suelo, junto a la huella manchada en el marco de la puerta. La terrible verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Había habido un forcejeo, y mi hermano había arrebatado el collar del cuello de la mujer antes de huir del lugar. Sentía una angustia profunda mientras observaba cómo la evidencia se acumulaba contra mi hermano Adam, demostrando que había quitado la vida de esa mujer. Cada prueba apuntaba hacia él, y sin embargo, no podía simplemente ignorar lo sucedido. El juicio resultó ser uno de los eventos más difíciles que he experimentado. Escuchar al fiscal exponer el caso pieza por pieza, fue como sentirse apuñalado una y otra vez. Se le retrataba a mi hermano como un monstruo a sangre fría, alguien sin remordimientos que había acabado con la vida de un ser humano. Afirmaban que Adam había explotado en ira y descargado su rabia contra su exnovia. Era difícil refutar la evidencia tan sólida. La defensa intentó socavar el caso del fiscal, pero sus esfuerzos resultaron insuficientes. Allí sentado, día tras día, sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla. Mi hermano a menudo trataba de que le ayudara, pero no sabía qué hacer, pues me sentía dividido entre mi lealtad hacia mi familia y mi deber como policía. A medida que el juicio se alargaba, la devastación que la situación causaba en todo el mundo a mi alrededor se hizo cada vez más evidente. Mis padres estaban destrozados, mis compañeros no sabían cómo hablarme, y yo sentía que me estaba perdiendo en el proceso. Dormir se convirtió en una tarea imposible, y mis pensamientos se encontraban en un estado de caos constante. Lo único que me quedaba era seguir adelante, continuar buscando alguna prueba de que Adam era inocente. Pero no importaba cuánto lo intentara, la verdad me miraba a la cara, había que aceptar la realidad. El día en que se anunció el veredicto, mi mundo se derrumbó. Mi hermano fue declarado culpable de múltiples cargos, incluyendo robo en primer grado, allanamiento de morada y agresión con arma mortal. Las palabras del juez me golpearon como un mazo en el pecho. Miré a Adam y él bajó la mirada hacia el suelo, la realización de su destino se reflejaba en su rostro. Siempre había encontrado la manera de salirse con la suya, pero ahora iba a pasar el resto de su vida en la cárcel. Su sentencia era la cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. La visión de Adam siendo esposado se repetía una y otra vez en mi mente. Después de todo eso, ya no pude seguir siendo policía. Cada vez que me ponía el uniforme, me recordaba lo que había ocurrido y cómo había fallado en proteger a mi propio hermano. Me sentía culpable por el desenlace de la situación, creyendo que debía haber hecho algo antes de que las cosas llegaran tan lejos. Presenté mi dimisión, recogí mis pertenencias y me preparé para encarar la ardua tarea de rehacer mi vida, siempre llevando el recuerdo de lo sucedido. Los meses posteriores a la condena de mi hermano Adam fueron algunos de los más oscuros que he vivido. Traté de seguir adelante con mi vida, pero me resultaba imposible. La culpa y la duda me carcomían constantemente, preguntándome una y otra vez si había algo que pude haber hecho diferente, alguna pista que se me escapó en aquel entonces. Comencé a trabajar como investigador privado, evitando todo lo que remotamente pudiera recordarme a su caso, y aún así, el remordimiento me rondaba. Fue entonces cuando recibí una carta inesperada de mi hermano. La misiva era breve, apenas unas líneas, pero bastaron para hacer que el suelo se me cayera por debajo de los pies una vez más. Decía, mentí. No era inocente, pero tampoco actué solo. Hay más de lo que sabes. Lo siento. Al leer aquellas palabras, una náusea repentina me invadió. ¿Qué podía significar todo eso? No estaba solo. Ese pensamiento resonó en mi cabeza como un grito silencioso. En ese momento, supe que no podía dejar las cosas así. Tenía que averiguar la verdad, sin importar el costo. Guardé la carta en un lugar seguro, un pequeño hueco oculto detrás de un cuadro en mi casa, y me dispuse a reabrir el caso. No de manera oficial, sino a título personal. Comencé a investigar de nuevo, revisando cada paso, interrogando a los testigos una vez más.
Buscaba cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre las palabras que Adam había escrito en su carta. No fue una tarea fácil, pues la mayoría de la gente no deseaba hablar conmigo y el rastro se había vuelto frío. Sin embargo, estaba decidido a llegar al fondo de todo esto y descubrir la verdad detrás de la muerte de aquella mujer y la implicación de mi hermano en ella. Gracias por acompañarnos hoy en Relatos Reddit RJ. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.